Bueno, continuando con la serie Católicos con Doctrina, en su episodio número 24, hoy vamos a abordar el tema que nos propone el Catecismo, siguiendo pues el orden de los numerales, los dogmas de la fe. Es un tema muy importante porque además es un tema que si no se entiende bien, es un punto de discordia para muchas personas que rechazan a la fe católica. Uno de los rechazos principales es la falsa idea de que la iglesia impone verdades y esas verdades además no se cuestionan. Y parte de eso surge del desconocimiento de la naturaleza de estos dogmas, es decir, cómo surgen, cómo nacen. De hecho, algo que por ejemplo yo descubrí cuando uno trata pues de interesarse por estos temas, es que toda la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, de la cual se fundamentan muchísimo de los dogmas de nuestra fe, de la doctrina, pero especialmente los dogmas, nacieron justamente de lo que él llamaba artículos y esos artículos pues una cantidad de cuestionamientos, o sea, muchas de las cosas que luego derivaron en verdades de fe fueron verdades que pasaron por un agudísimo proceso de cuestionamiento, de tratar de probarse todo lo contrario. Entonces, hago ese preámbulo porque no es verdad que la iglesia imponga verdades de manera irracional, sino que todo lo contrario. Muchas de las fuentes de nuestras verdades, si no todas, nacen precisamente de un arduo proceso de reflexión, de pensamiento, de búsqueda de esa verdad, a la cual también San Agustín pues invitaba, no solamente en su propia vida, sino nos invita a nosotros a vivir. Entonces vamos a comenzar con el numeral 88. El numeral 88 dice: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. El punto antipático precisamente de este primer numeral es que si tú naciste como yo, miles de años o cientos de años después de de que se promulgan estas verdades, estos dogmas, pues tú sientes que te están imponiendo cosas de fe. Dios no dispuso que tú o que yo naciéramos en los tiempos en que esto se discutía, los primeros siglos, inclusive mediados de siglo en la Edad Media, un poquito antes, un poquito después. Dios dispuso que nosotros viviéramos los tiempos donde estas verdades ya estaban proclamadas y anunciadas, además, desde el punto de vista infalible a nivel papal. Porque en torno al Papa, y seguramente eso lo veremos en algún punto del catecismo, pero el Papa tiene un dogma de infalibilidad no en cuanto a que él no se pueda equivocar, sino en cuanto a las verdades de fe que promulga. Entonces, justamente, ¿por qué dice el catecismo y por qué digo que quizás es un tono antipático? Que nos obliga, porque estamos hablando de algo que no nos pertenece, una verdad revelada que es de Dios y que le pertenece a Dios y por lo tanto, defendiendo la figura o lo que representa a Dios para el cristianismo, Dios no está dentro de la negociación de cuestionarle sus verdades. Creo que es un acto que nos pondría muy cercanos a la rebelión angelical de Lucifer y de sus demonios. Ciertamente Dios, eh, en ese tono amistoso que nos plantea, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, Él dice: estoy a la puerta y te llamo. Es decir, Él se para frente a tu casa, que es tu vida, tu hogar, tu cuerpo, tu ser, e invita a que lo dejes entrar. Pero una vez que Él está dentro, Él no está allí para negociar las verdades que hay en torno a Él, sino para dártelas a conocer y para que las vivas de manera plena, porque además son verdades que justamente dan estabilidad en lo que es el ejercicio de la fe. Ya en el numeral 89 nos dirá: existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos a acoger la luz de los dogmas de la fe. Es exactamente el papel que cumple una carretera que esté
totalmente oscura, una oscuridad agobiante, que además que tú vayas en un vehículo que no tenga luz o que tenga una luz muy pobre, como con poco alcance, y justamente te consigues estas señalizaciones que además son como fluorescentes, que se iluminan con la luz de tu carro y te permiten ver hacia dónde ir. Entonces, tú no vas a cuestionar una señalización. Por ejemplo, si te dice una vuelta en U hacia la izquierda, tú no vas a decir, no, esto es una señalización engañosa, yo voy a darle hacia la derecha, porque posiblemente si te vas por la derecha y cuestionas esa señalización, te vas a precipitar por un barranco y muy probablemente tu vida la pondrás en peligro o los que vayan contigo. Entonces justamente el dogma cumple ese papel de dar luces y caminos. Por ejemplo, yo quiero saber dónde puedo encontrarme a Dios realmente, dónde puedo verlo, dónde puedo hacer cumplimiento de esa palabra que está en el Evangelio hacia el final del capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, que Dios es alimento. ¿Cómo me puedo alimentar de Dios? La respuesta es el dogma de fe que está centrado en la presencia real de su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía. O por ejemplo, la plenitud del perdón que está en el sacramento del perdón, justamente el sacramento de la reconciliación. O por ejemplo, todo el milagro purificador, además magnífico, que da cumplimiento a la palabra del ángel cuando decía que para Dios nada es imposible, y entender entonces a partir de esa realidad que tiene sentido la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María, que María es madre de Dios porque si Jesucristo es Dios, pues ella es madre de Dios, y que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, justamente cuidando toda su pureza y toda la reliquia en sí mismo que es su cuerpo sagrado, porque es un cuerpo que representa la pureza y la perfección como Dios había querido que fuese la creación antes del pecado. Entonces, ciertamente los dogmas son luces, son caminos ante nuestras propias cegueras. ¿Por qué recae esto sobre la iglesia? Porque así lo quiso Jesús. La iglesia, Cristo a sus apóstoles les dio poder por ejemplo, perdonar pecados. Y les dijo, al que se los retengan le quedarán retenidos y a quien se los perdonen le quedarán perdonados en el cielo. Les dio también las llaves del reino de los cielos. Eso se lo dio a Pedro como figura central. Y así como eso, también fue a ellos a quien Dios dispuso darle la autoridad de expulsar demonios, de sanar. O sea, sobre la iglesia reposa un poder que no le pertenece, pero que le ha sido confiado por voluntad de Dios. Si no creemos esto, pues estaríamos entonces perdiendo el tiempo. Un poquito como decía San Pablo con respecto a la resurrección, que también es dogma de fe, que no se puede negar la resurrección de Cristo, ni hacer una metáfora filosófica en torno a ella. No, Cristo realmente, su cuerpo se levantó de la tumba, movió la piedra y volvió a la vida. San Pablo dirá, si Cristo no resucitó, seríamos unos tontos, vana sería nuestra fe. Finalmente, para terminar estos numerales, el numeral 90 nos dirá, los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Existe un orden y jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Ya para un poquito cerrar en la idea, es importante también entender lo que nos propone el catecismo, y es justamente toda la vinculación de los dogmas con Cristo. O sea, cuando nosotros estamos afirmando un dogma, estamos afirmando algo que Cristo ha revelado. Ese orden y esa jerarquía de esas verdades de fe que están en torno a la doctrina católica, que no es lo mismo doctrina que dogma. O la doctrina son posiciones entre algunos aspectos morales, pero las dogmas son verdades que no son negociables. Y eso en un ejercicio de humildad del creyente es importante que lo practiquemos. Nosotros no estamos llamados, insisto, es un acto de soberbia muy alto, a entenderlo todo, a que nos expliquen todo, porque es que para empezar, ni nuestra propia existencia la podemos explicar. Desde esos millones de espermatozoides que hayas quedado tú, o esa combinación que derivó en tu existencia o en la mía, el momento en que naciste, el momento en que fuiste concebido, quiénes son tus padres, cuál es tu misión. Hay muchas realidades, inclusive en esta extensión del universo, un universo que ahora los científicos dicen está en expansión, está cada vez expandiéndose más, creciendo más, hacia dónde, ese más del noventa y tanto por ciento
que se ha definido como la materia oscura o la energía oscura que no tiene definición. O sea, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero que sin duda, más allá de todo ello, nuestra existencia es real. Y nuestra existencia es real con una racionalidad, con una función, una utilidad, un porqué que nosotros no podemos limitar o reducir simplemente a que lo que yo no entiendo no lo voy a practicar o no lo voy a creer. Jesús ha tenido, y el Padre y el Espíritu Santo, voy a empezar con el Padre. El Padre ha tenido una generosidad enorme de enviar a su Hijo, a una de las personas de la Santísima Trinidad, a habitar este mundo corrompido, lleno de pecado, justamente que para que además a razón del sufrimiento, y vaya qué sufrimiento, tú y yo tengamos una opción de salvación. Y creo que eso amerita una pausa, decir, ya voy a dejarme de tonterías y voy a empezar a creer y a practicar algo que además es es lo único que le da respuesta a algo más allá de mi propia vida, que es lo que va a ocurrir después de la muerte. Si con la muerte se acabara todo, qué triste sería nuestra existencia. Y Cristo nos ha abierto una puerta hacia la verdad infinita de su eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo, invitándonos además a todos a ser parte de ese banquete, solamente aceptándolo como nuestro Salvador y poniendo en práctica aquello que es voluntad de su Padre. Que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a ser mejores creyentes cada vez más. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.